El tercer templo de Jerusalén, la profecía perdida y el regreso de la gloria. Un misterio antiguo, la esperanza de un templo perdido. Imagina por un momento una ciudad marcada por las huellas del tiempo. Una ciudad donde lo divino y lo humano se entrelazan en una danza eterna. Esa ciudad es Jerusalén. En su corazón late una promesa que ha resistido siglos de guerra, destrucción y esperanza. El tercer templo. Pero, ¿qué hay detrás de esta profecía? ¿Qué revela la Biblia sobre este lugar sagrado? Y más importante aún, ¿qué significa para nosotros hoy? Hoy, en Historia y Fe, exploraremos uno de los misterios más grandes de la historia bíblica, la construcción del tercer templo de Jerusalén, un evento que podría cambiar el destino de la humanidad, la gloria perdida. El primer templo. El relato del tercer templo no puede entenderse sin antes viajar al pasado. Todo comienza con el primer templo, construido por el sabio rey Salomón en el siglo X a.C. Este no era solo un edificio, era un santuario incomparable, donde la gloria de Dios descendió en forma de fuego y nube. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, tanto que los sacerdotes no podían estar allí para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. 1 Reyes 8:10 a 11. Este templo no era simplemente un lugar de culto, era un reflejo del cielo en la tierra. Los materiales utilizados eran los más finos, oro puro cubría sus muros, y el arca del pacto, custodiada en el lugar santísimo, contenía las tablas de la ley entregadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Era un testimonio tangible de la presencia divina entre su pueblo. Sin embargo, esta gloria no duraría para siempre. En el año 586 a.C., el ejército de Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, arrasó Jerusalén, destruyendo el templo y llevándose cautivo al pueblo de Israel. 2 Crónicas 36:19. Desde ese momento, la esperanza del pueblo hebreo quedó ligada a una única promesa: la reconstrucción del templo y el regreso de la gloria divina. La sombra del pasado. El segundo templo. Décadas después, cuando los exiliados regresaron a su tierra, el anhelo de restaurar la casa de Dios se hizo realidad. En tiempos de Zorobabel, Esdras y Nehemías, se levantó el segundo templo, más humilde que el primero, pero igualmente sagrado. Sin embargo, la gloria de Dios nunca descendió sobre él como lo hizo en tiempos de Salomón, porque muchos de los ancianos que habían visto el primer templo lloraban en alta voz mientras los cimientos del segundo templo estaban siendo colocados ante sus ojos. Esdras 3:12. Este detalle inquietante dejó una pregunta abierta. ¿Acaso este no era el templo definitivo? Los años pasaron, y bajo el dominio romano, el rey Herodes el Grande emprendió una impresionante remodelación, convirtiendo el segundo templo en una de las maravillas del mundo antiguo. Pero una profecía oscura pendía sobre él. Jesús de Nazaret, el Mesías esperado por muchos, pronunció palabras inquietantes: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Años después, en el 70 después de Cristo, la profecía se cumplió con exactitud. El ejército romano, comandado por Tito, redujo el templo a escombros, dejando a Jerusalén en ruinas y marcando el inicio de un largo exilio para el pueblo judío. La promesa, la profecía del tercer templo. Desde entonces, una pregunta ha inquietado a creyentes y estudiosos: ¿habrá un tercer templo? La Biblia no deja dudas al respecto. En el libro de Ezequiel, capítulos 40 al 48, se describe en detalle la construcción de un templo grandioso, con dimensiones nunca antes vistas. Un lugar donde Dios volverá a manifestarse en gloria y donde todas las naciones acudirán en adoración.
Acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, y vendrán a él todas las naciones. Isaías 2:2-3. Pero junto con estas promesas, también existe una advertencia. El apóstol Pablo menciona en 2 Tesalonicenses 2:3-4 que antes del regreso de Cristo se levantará un líder mundial que profanará el templo, proclamándose a sí mismo como Dios. Este evento, conocido como la abominación desoladora, es uno de los momentos más cruciales de la profecía bíblica. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. La esperanza moderna. El renacimiento de Israel en 1948. Durante casi 2000 años, el pueblo judío vivió en diáspora, disperso por todo el mundo. Pero en 1948, algo extraordinario ocurrió. El Estado de Israel fue fundado. Este evento no fue solo un acto político, fue una señal profética. Según Ezequiel 37, la restauración de Israel era una promesa divina que preludiaba la construcción del tercer templo. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel recuperó el control del monte del templo, incluyendo el Muro de los Lamentos. Estos eventos modernos son vistos por muchos como señales claras de que estamos viviendo en los últimos días. Los preparativos actuales. ¿Se está construyendo el tercer templo hoy? En la actualidad, diversos grupos en Israel trabajan en los preparativos para la construcción del tercer templo. La organización conocida como el Instituto del Templo ha dedicado décadas a la recreación de los objetos sagrados del templo, incluyendo la menorá de oro, el altar del incienso y las vestimentas sacerdotales. Incluso han identificado a descendientes de la tribu de Leví para que sirvan como sacerdotes en el futuro templo. Uno de los mayores obstáculos para la construcción del templo es el lugar exacto donde debe ser edificado. En la actualidad, la explanada de las mezquitas alberga la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, dos de los sitios más sagrados para el Islam. Algunos estudiosos sostienen que el templo podría ser construido a un lado de la cúpula de la Roca sin necesidad de destruirla. Otros creen que el templo deba ocupar su lugar, lo que haría estallar un conflicto global. La tensión en torno a este tema ha sido creciente, con enfrentamientos recurrentes entre judíos que buscan orar en el monte del templo y musulmanes que consideran esta acción una provocación. Y acontecerá en aquel día que yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se carguen con ella serán desgarrados, aunque todas las naciones de la tierra se junten contra ella. Zacarías 12:3. Las profecías bíblicas y precedentes históricos. La Biblia advierte que, antes del regreso de Cristo, el anticristo usará el tercer templo para sus propios fines. Daniel 9:27 menciona que hará un pacto con muchas naciones, pero en la mitad de la semana profanará el templo. Jesús, en Mateo 24:15, advirtió que cuando esto ocurra, aquellos en Judea deberán huir de inmediato, pues será el inicio de la gran tribulación. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Este evento tiene un precedente histórico. En el año 167 a.C., el rey Seleucida Antíoco IV Epífanes profanó el segundo templo, sacrificando un cerdo en el altar y erigiendo una estatua de Zeus en el lugar santísimo. El 15 de Kislev, en el año 145 del poder griego, el rey Antíoco construyó un altar al dios Zeus sobre el altar sagrado del templo de Jerusalén. Este acto fue parte de una campaña para imponer cultos paganos en Judea. Muchos israelitas traidores quemaban incienso a dioses extranjeros, mientras que quienes obedecían la ley de Dios
eran perseguidos y condenados a muerte. Los libros de la ley eran destruidos y quemados. Cada 25 del mes se ofrecían sacrificios al dios Zeus en el altar profanado, basado en un Macabeos 1:54 a 59. Esto provocó la revuelta de los Macabeos y la posterior restauración del templo. ¿Será que lo que ocurrió en el pasado se repetirá en el futuro, pero a una escala aún mayor? Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, estar en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Mateo 24:15 a 16. El libro de Daniel describe cómo un líder mundial, conocido como el Anticristo, hará un pacto con muchas naciones durante un período de 7 años. En la mitad de este tiempo, 3 años y medio, romperá el acuerdo y profanará el templo. Este no será solo un acto simbólico, será un ataque directo contra Dios y su pueblo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. 2 Tesalonicenses 2:3 a 4. El anticristo se colocará en el lugar más sagrado, proclamándose a sí mismo como Dios. Este acto de arrogancia extrema será la culminación de una campaña global de engaño y dominio, pero también será el inicio de uno de los períodos más oscuros de la historia humana, la Gran Tribulación. Jesús mismo advirtió sobre este evento catastrófico. Cuando la abominación desoladora sea establecida en el templo, aquellos que permanezcan en Judea deberán huir inmediatamente. No habrá tiempo para dudas ni retrasos. Este será un momento de decisión crucial, donde la fe y la obediencia serán puestas a prueba como nunca antes. Huid a los montes. Esta profanación no es solo un evento político o religioso, es un conflicto espiritual de proporciones cósmicas. Detrás del anticristo está Satanás, quien busca desafiar directamente a Dios y corromper su plan para la humanidad. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:7 a 9. Este conflicto celestial se manifestará en la tierra a través del anticristo y su profanación del templo. Será un tiempo de intensa oscuridad, pero también un tiempo en el que la luz de Dios brillará más fuerte que nunca para aquellos que permanezcan fieles. Señales proféticas y el reloj del fin. El mundo en el espejo de las profecías. En los últimos años, hemos sido testigos de eventos globales que parecen encajar perfectamente en el esquema profético descrito en la Biblia. No son coincidencias ni simples casualidades, son señales que nos invitan a reflexionar sobre el tiempo en el que vivimos. El reloj del fin parece avanzar inexorablemente, y cada señal es un recordatorio de que estamos más cerca de lo que muchos imaginan. Guerras y rumores de guerra. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no será el fin. Mateo 24:6. El Medio Oriente sigue siendo un polvorín, una región donde las tensiones políticas, religiosas y culturales amenazan constantemente con desencadenar conflictos de proporciones catastróficas. Desde la creación del Estado de Israel, en 1948 hasta nuestros días, esta tierra ha sido escenario de innumerables enfrentamientos. Pero lo más inquietante es que estas guerras no son solo locales. Tienen el potencial de arrastrar al mundo entero hacia un conflicto global. La Biblia advierte que antes del regreso de Cristo, las naciones estarán en constante agitación. Hoy vemos cómo las alianzas se rompen, los tratados de paz se desmoronan y las potencias mundiales juegan un juego peligroso en esta región estratégica.
¿Estamos presenciando el preludio de lo que Jesús describió como guerras y rumores de guerra? El aumento del antisemitismo. Y acontecerá en aquel día que yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se carguen con ella serán desgarrados, aunque todas las naciones de la tierra se junten contra ella. Zacarías 12:3. El antisemitismo, esa sombra oscura que ha perseguido al pueblo judío durante siglos, está experimentando un alarmante resurgimiento en el mundo moderno. Desde actos de odio en las calles hasta boicots económicos contra Israel, el odio hacia el pueblo elegido por Dios está alcanzando niveles sin precedentes. Pero esto no es nuevo. Las Escrituras ya habían advertido que Jerusalén sería una piedra de tropiezo para las naciones. En un mundo donde el conflicto por el monte del templo se intensifica, podemos ver cómo esta profecía cobra vida ante nuestros ojos. ¿Es posible que estemos viendo el cumplimiento de Zacarías 12:3 en tiempo real? Avances tecnológicos y control global. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13:16-17. El avance tecnológico es uno de los sellos distintivos de nuestra era. La inteligencia artificial, los sistemas de identificación digital y las redes globales están transformando la forma en que vivimos. Sin embargo, detrás de estos avances hay algo más preocupante: la posibilidad de un sistema de control total. Hoy, ya existen tecnologías que permiten monitorear a las personas, rastrear sus movimientos y limitar su acceso a bienes y servicios. ¿Podría esto ser el preludio del sistema descrito en Apocalipsis 13, donde una marca determinará quién puede participar en la economía global? Mientras más dependemos de la tecnología, más cerca parecemos estar de este escenario profético. La gran pregunta: ¿cuán cerca estamos? La gran pregunta sigue en el aire. ¿Cuán cerca estamos del cumplimiento de estas profecías? Nadie conoce el día ni la hora, pero las señales son innegables. Los eventos actuales parecen converger hacia un punto crítico, un momento en el que la historia de la humanidad cambiará para siempre. Jesús nos dejó una advertencia clara: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. Cada señal es una llamada a la preparación espiritual, un recordatorio de que debemos mantenernos firmes en la fe y confiar en el plan celestial. La restauración final, la restauración a través del caos. Pero al mismo tiempo, las profecías nos dicen algo más. A través del caos, la restauración vendrá. Dios, en su infinita misericordia, devolverá su presencia al tercer templo, y en ese momento, los cielos y la tierra se estremecerán. Será una señal de que el fin del mal ha llegado, de que la luz ha comenzado a disipar las sombras. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:22-23. El tercer templo será más que un edificio. Será el centro de poder espiritual, el lugar donde las promesas divinas se cumplirán. Pero lo que muchos no saben es que, según las Escrituras, antes de su construcción, la humanidad deberá enfrentarse a una batalla épica entre el bien y el mal. Y en el centro de esta batalla, el templo será el campo de confrontación más intenso. Una advertencia y una esperanza. El tercer templo es más que un proyecto arquitectónico. Es una pieza clave en el cumplimiento de las profecías. Para algunos, su construcción será una señal de restauración. Para otros, el presagio del fin de los tiempos. Lo que es innegable es que los eventos avanzan rápidamente. El llamado es a estar preparados, a discernir los tiempos y a confiar en el plan eterno. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28.
Queridos amigos, la historia del tercer templo nos recuerda que, aunque vivimos en un mundo lleno de caos y confusión, Dios tiene un plan perfecto. Su gloria siempre regresa, incluso en medio de las ruinas. Así como Él restauró a su pueblo en el pasado, también puede restaurarnos a nosotros hoy. Cristo nuestro Salvador es la piedra angular de esta promesa. Él mismo declaró en Juan 2:19, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». En aquel momento, muchos no entendieron que Jesús estaba hablando de su cuerpo, el verdadero templo donde Dios habitó entre nosotros. A través de su muerte y resurrección, Cristo abrió un camino nuevo y vivo para que todos pudieran acercarse a Dios, no solo en un lugar físico, sino en espíritu y verdad. Juan 4:23-24. Mientras esperamos el cumplimiento de las profecías sobre el tercer templo, recordemos que nuestra verdadera esperanza no está en edificios hechos por manos humanas, sino en la obra redentora de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, y su sacrificio en la cruz asegura nuestra restauración eterna. Mantengamos nuestros ojos fijos en Él, porque su promesa nunca falla. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:6-7, no os inquietéis por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Que esta certeza nos llene de ánimo mientras discernimos los tiempos y aguardamos la venida gloriosa de nuestro Señor. Confíen en su plan, porque Él siempre cumple lo que ha prometido. Este mensaje bendecirá tu vida. Dios tiene muchas enseñanzas para nosotros. Continúa explorando nuestro canal para descubrir más historias llenas de propósito. Suscribirte, darle like y dejarnos tus comentarios. Cada interacción ayuda a que estas enseñanzas lleguen a más personas que lo necesitan. Gracias por ser parte de esta misión. Nos vemos en el próximo video.